ve la La presentación. presentación, solamente la primera lámina de Lima. Ah, ahora, no, Un momento. tampoco. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, ya. Sí. Voy a sacar mejor la imagen. Ya, ya. Está en modo presentación, ¿no? Está corriendo ¿está corriendo? ¿Sí? Sí, Los docente. PPT. Sí, profesor. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy día de la hemoglobina y, bueno, hemos puesto este título, pero en realidad vamos a enfocarnos más, diría acá está. Vamos a enfocarnos en la hemoglobina. Obviamente, ya más adelante tenemos otro curso de hematología, hematología 2. Hablaremos de las alteraciones de la hemoglobina. En las anormalidades de la hemoglobina, la clasificación de las hemoglobinopatías, anemias por defectos en la producción de la cadena de hemoglobina. Estos temas corresponden a hematología 2, donde veremos toda la parte patológica. Sin embargo, lo hemos puesto como una forma de señalar de que la hemoglobina ciertamente es una proteína compleja, muy importante, ¿no? Su estudio. Somos los profesionales de laboratorio los que medimos la hemoglobina, ¿no? Y por lo tanto tenemos que conocer la hemoglobina, que es una de las proteínas más abundantes que tiene nuestro organismo. Haremos algunas, eh, eh, daremos algunos datos referentes a estos trastornos. No vamos a entrar de lleno de ninguna manera, más nos vamos a enfocar en las características de la hemoglobina, en la anatomía de la hemoglobina, ¿no? En la composición de la hemoglobina, pero igual para ir viendo la importancia que tiene conocer la hemoglobina, pues también mencionaremos algunos trastornos que más adelante con profundidad lo veremos. Bien, entonces la hemoglobina es una proteína compleja, ¿no? Es una proteína compleja, es una de las proteínas, como le había referido, más abundantes que tiene nuestro organismo. En el laboratorio nosotros evaluamos y medimos la concentración de hemoglobina eh, y lo reportamos en gramos, ¿no? A diferencia de los otros analitos que también evaluamos en el laboratorio, donde nosotros medimos sus concentraciones y lo reportamos en miligramos, en nanogramos, en microgramos, ¿no? Pero la proteína hemoglobina lo reportamos en gramos, ¿no? Eso para ver la gran concentración, la gran cantidad que nuestro organismo posee, ¿no? Entonces, la hemoglobina se forma en los glóbulos rojos, ¿no? Pero no en los glóbulos rojos maduros, ¿no? Sino la hemoglobina se forma en los precursores, ¿no? Desde los precursores, estamos hablando desde los proeritroblastos, por ejemplo, incluso, incluso antes, ¿no? De los progenitores, pero más específicamente, eh, se hace evidente la síntesis de hemoglobina en los precursores, desde los proeritroblastos, por ejemplo, ¿no? Y continúa el proceso en ascenso, ¿no? Mínimas concentraciones se sintetizan en el proeritroblasto y luego continúa en los eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos y hasta reticulocitos. Incluso hasta en los reticulocitos se sigue sintetizando la hemoglobina, ¿no? Esto ya, respecto a la producción de la hemoglobina. La hemoglobina también se genera un catabolismo de la hemoglobina, o sea, para referirnos a la destrucción de la hemoglobina, y eso ocurre en el sistema monocítico fagocitario, ¿no? Antes llamado sistema retículo endotelial, ¿no? Ahora se llama también sistema macrofágico o sistema monocítico reticulocitario. Entonces, ahí se sufre un catabolismo, o sea, una destrucción de la hemoglobina, pero todo lo que se genera como producto de esa destrucción, muchos elementos de la hemoglobina se reciclan, ¿no? Se recicla el hierro, se reciclan los aminoácidos que están dentro de las cadenas polipeptídicas, y así, ¿no? Y también la porfirina también sufre un catabolismo, se genera la bilirrubina, ¿no? Y luego eso se va
a liberar a través de la orina, a través de las heces, que ya lo vamos a ir hablando. Entonces, acá hemos puesto, ¿no?, que se degrada, pero también se recicla, ¿ya? Se recicla muchos componentes de la hemoglobina después de su destrucción. Bien, entonces le había referido que la hemoglobina es una proteína compleja, ¿no? Una proteína compleja, y es muy importante conocer su estructura, ¿no? Entonces la hemoglobina tiene un grupo proteico y tiene un grupo prostético, ¿no? Entonces la hemoglobina está formado por un grupo, por un grupo, ¿no?, que está formado por proteínas, y otro grupo formado por componentes no proteicos, ¿no?, que le decimos grupo prostético. ¿Ya? Entonces, la constitución de del grupo proteico están formados por 4 cadenas, ¿no? 4 cadenas polipeptídicas. En general, tenemos, eh, en la formación del ser humano, ¿no?, desde la etapa embrionaria, luego sigue la fetal y luego ya viene después del nacimiento, ¿no? Entonces, miren, en cada etapa se generan una serie de diferentes hemoglobinas, ¿no? Hay las hemoglobinas embrionarias, hemoglobina fetal, y luego ya viene la hemoglobina del adulto, ¿no? Entonces, esto para entender, ¿no?, de que estas cadenas, ¿no?, que estamos acá señalando, ¿no?, que el grupo proteico que tiene la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas. Entonces, en cada tipo de hemoglobina tiene 4 cadenas, pero diferentes, ¿no? Diferentes cadenas polipeptídicas, o también llamadas globinas, ¿no? Entonces, acá hemos hecho referencia, esta hemoglobina que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y esto es un ejemplo para decir de que la hemoglobina que más tiene en la etapa adulta el ser humano es la hemoglobina A1. Y esta hemoglobina A1, que constituye un 97% más o menos, que tiene nuestro organismo en la etapa adulta, está constituido por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esto es por ejemplo, ¿no? Pero hay las que tienen cadenas alfa, pero también no alfas, perdón, no betas, ¿no?, sino épsilon, cadenas gamma, delta, ¿no?, como lo vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces este grupo proteico está formado por 4 cadenas polipeptídicas, y también llamada globina, ¿no? Globinas, proteínas, porque estas cadenas están formadas por una cadena o por una secuencia de aminoácidos de manera ordenada, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque esos aminoácidos que componen estas cadenas, pues tienen que estar en un orden, digamos en un orden que tendría que estar dentro de lo normal, ¿no? Porque si eso se altera, si hay sustituciones, traslocaciones, entonces ahí se generan los trastornos, se generan las enfermedades tipos de anemia, como en las hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿no?, que se llaman, ¿ya? Entonces, pero por otro lado también tenemos el grupo prostético, ¿no?, el grupo no proteico, ¿no?, que es también parte de la hemoglobina. Entonces, el grupo prostético también, en una molécula, en una proteína de hemoglobina, también tiene 4 porfirinas, ¿no? Este grupo prostético está formado por 4 porfirinas y también por hierro, ¿no? El hierro es un metal, ¿no? También nosotros le decimos es un metaloproteína cuando este hierro, que es metal, está unida a la hemoglobina, ¿no? Entonces, la hemoglobina es como si fuera una proteína, ¿no? O sea, el hierro es el metal, ¿no?, más la proteína unida, que sería la hemoglobina, ¿no? Entonces, este grupo prostético, repito, está formado por 4 porfirinas, y estas porfirinas también tienen hierro, ¿no? Hierro. Entonces, esto constituye el grupo Hem o hemo, ¿no? Ahora, este hierro, hemos puesto acá entre paréntesis, este hierro puede estar en nuestro organismo en forma ferrosa, como lo vemos, hierro más 2, o en forma férrica, ¿no? De las 2 formas, este hierro, este metal, la forma más importante que debe contener nuestro organismo es esta forma, ¿no? Hierro más 2, o en estado ferroso, porque bajo esta forma es que capta el oxígeno, y el oxígeno se transporta por la hemoglobina, y luego, pues, este oxígeno se va a liberar hacia los tejidos, hacia los sistemas que se requiere, ¿no? Ya, esto hay que tenerle un énfasis importante, como hierro ferroso es que se capta el oxígeno, ¿no?
Bien, entonces acá hemos puesto que cada una se une a un hierro. Entonces, en la parte proteica, ciertamente son 4 cadenas polipeptídicas, pero cada cadena también, a cada cadena polipeptídica se va a unir un grupo, un grupo hemo, ¿no? Un grupo hemo, ¿no? Un grupo hemo. Entonces, si hay 4 cadenas polipeptídicas, también habrá 4 hemos, porque el hemo siempre se va a unir a la cadena, a cada cadena, ¿no? Entonces, cada cadena polipeptídica o cada globina también tiene en su constitución un grupo hemo. Y cada hemo tiene un hierro, o sea, tiene un metal. Por lo tanto, una sola proteína o una sola hemoglobina, una sola molécula de hemoglobina, tiene cuatro hierros. Por lo tanto, si tiene 4 hierros, el hierro constituye el elemento fundamental que es el que capta el oxígeno. O sea, el oxígeno que se capta en los pulmones se va a unir principalmente al hierro, ¿no? El hierro como componente de la hemoglobina. Entonces, si tiene cuatro cadenas y 4 hemos, tiene 4 hierros, por lo tanto, cada hemoglobina tiene la capacidad de unirse a 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? Entonces, grupo hemo más globina, el grupo hemo más globina forma la hemoglobina, ¿ya? Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de la estructura de la hemoglobina, ¿no? Tiene un peso molecular de 68.458 daltos. Es una proteína conjugada, ¿no? Es una proteína conjugada, es una metaloporfirina llamada hemo, ¿no? Hemo, bueno, tiene un grupo prostético, como habíamos señalado, ¿no? Una proteína denominada globina, ¿ya? Entonces, acá está el hemo y acá está la globina, y la globina, cada uno tiene un peso molecular de 16.000 daltos, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá la molécula de hemoglobina, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Justamente vemos las 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? Tenemos unas 4 cadenas polipeptídicas y vemos, ¿no? Que cada cadena polipeptídica se une a otra, pero acá hay que señalar de que las cadenas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una cadena alfa, una cadena, otra cadena alfa, otra cadena beta, otra cadena beta, ¿no? Entonces, la interacción de cadena con cadena o globina con globina siempre va a ser una distinta a la otra, ¿no? Entonces se va a unir una cadena alfa con una cadena beta con una cadena alfa, una alfa con una beta, ¿no? Esa es la forma como se compone, ¿no? La hemoglobina, ¿no? La interacción, ¿ya? O sea, nunca es alfa con alfa o beta con beta, ¿no? Sino siempre es alfa con beta, beta con alfa, alfa con beta, ¿ya? Esa es la forma como la hemoglobina digamos, se va a constituir. Entonces, pero vemos además que dentro de las cadenas, o como parte de la composición de las cadenas, tienen su grupo hemo, grupo hemo. Y en el grupo hemo, ahí forma un anillo, ¿no? Que le llaman un anillo pirrólico. Entonces, dentro de ese anillo pirrólico también está contenida el hierro, ¿no? El hierro. Entonces, tenemos las 4 cadenas, tenemos los 4 hemos y tenemos los 4 hierros. Esa es la formación en concreto de la hemoglobina, ¿ya? En- y luego la estructura continuando hablando de la hemoglobina, entonces acá hemos puesto que sus estructuras terciarias globulares, ¿no? De la hemoglobina, o sea, la hemoglobina pasa por varias composiciones, ¿no? Una composición primaria, secundaria, terciaria y al final resulta que la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿no? Tetramérica porque está formada por 4 cadenas polipeptídicas como lo estamos señalando, ¿no? Entonces, sus estructuras terciarias globulares, ¿no? Sus estructuras terciarias globulares motivan que las superficies externas tengan abundantes aminoácidos polares, ¿no? A ver, me da un minutito, por favor, disculpe.
Disculpen el paréntesis. Bueno, aquí estábamos, ¿me escuchan, no? Sí, hola, hola. Sí, profesor, se escucha. Correcto, gracias. Disculpen el paréntesis, ¿ya? Todo Ya, bien, miren, David, todo bien. gracias, doctor. Esta es una parte importante que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Resulta que la estructura de la hemoglobina tiene componentes en su superficie, en la parte externa, ¿ya? Y también tiene componentes importantes en la parte interna de la hemoglobina. Entonces, estas hay una estructura que le llaman, ¿no? Sus estructuras terciarias, que le llaman, ¿no? Sus estructuras terciarias globulares. Estas estructuras terciarias globulares motivan que las superficies externas, ¿ya? Tengan abundantes aminoácidos polares. O sea, en la superficie externa, ¿no? de la hemoglobina contienen estos aminoácidos polares. Y estos aminoácidos polares tienen una característica importante que son hidrófilos, ¿no? Hidrófilos, ¿no? O sea, quiere decir que al ser hidrófilos, estos aminoácidos polares te van a dar esa capacidad, una gran capacidad de solubilidad, ¿no? O sea, la hemoglobina es una proteína soluble, ¿no? Pero ¿gracias a qué? Gracias a estos aminoácidos polares que están en la parte externa, ¿no? De la hemoglobina, ¿ya? O sea, hay que tener énfasis en estos que se denominan hidrófilos, ¿ya? Aminoácidos polares que le confieren esta capacidad hidrofílica que le van a dar, le van a conferir esta gran capacidad de solubilidad de la hemoglobina. Esto es por la parte externa, pero en la parte interna de la hemoglobina, esa parte interna de la hemoglobina va a estar revestida por grupos no polares, ¿ya? Estos grupos no polares, o sea, estos aminoácidos no polares, que van a formar como una bolsa y le van a dar una constitución hidrófoba, o sea, donde esa superficie interna va a estar exenta digamos, de agua, ¿no? O sea, es hidrófoba esa parte, ¿no? Donde, en la que se inserta el hemo. El hemo y donde dentro del hemo, en el anillo pirrólico está el metal, ¿no es cierto? Está el hierro, ¿de acuerdo? Ya. Esta característica es bien importante porque si digamos, ¿no? Estas capacidades, ¿no? Estas capacidades que tiene en su estructura la hemoglobina, que le confieren la solubilidad, se altera, entonces se generan los trastornos, se generan las enfermedades, por ejemplo, las hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante, siempre mencionando los trastornos, ¿ya? Bien, entonces, pero por otro lado, la estructura tetramérica cuaternaria de la hemoglobina contiene dos dímeros, ¿no? Dos dímeros alfa y dos beta, ¿no? Entonces, y múltiples interacciones estrechas, es decir, contactos alfa uno beta uno. Es lo que le decía, ¿no? O sea, siempre la hemoglobina, digamos, va a interactuar con una cadena alfa y con una cadena no alfa, o sea, tendría que ser una beta para el caso que estamos hablando de la hemoglobina A1, ¿no? En el caso de la hemoglobina 1, pues la hemoglobina 1 tiene dos alfas y dos betas, ¿no? Dos cadenas. Y estos van a mantenerse juntas, ¿no? Las cadenas alfa y beta en el caso de la hemoglobina 1, y el tetrámero completo se conserva unido por interfaces, ¿no? Es decir, contactos alfa 1, beta 2 entre la cadena similar alfa de un dímero y la cadena distinta de alfa del otro dímero. Es lo que estaba explicándole. Bien, el tetrámero de hemoglobina es muy soluble, ¿ya? Y ya hemos referido de que la solubilidad lo confiere esta constitución, ¿no? De los aminoácidos polares, ¿ya? Entonces, el tetrámero de hemoglobina, el tetrámero digo porque tiene cuatro cadenas, ¿no es cierto? Es muy soluble, pero las cadenas individuales de globina, esta parte es muy importante, las cadenas individuales de hemoglobina son insolubles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, no? De que estas cadenas, eh, o sea, debe haber un completo equilibrio entre la síntesis de las globinas, o sea, las cadenas, con la síntesis de los grupos hemo. Entonces, ¿qué ocurriría si más bien hay un desequilibrio y se generan algunas cadenas o globinas y no hay grupo hemo? Entonces, estas cadenas libres pueden ser muy perjudiciales para el organismo, ¿no? Porque estas cadenas libres pueden precipitar y pueden generar mucho daño a las células, ¿no? En este caso, los glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hemos puesto acá, ¿no? Entonces, el tetrámero de hemoglobina es muy soluble, pero las cadenas individuales de globina son insolubles, ¿no? Ya no son solubles, son insolubles.
Entonces, en su constitución completa es soluble, pero si están libres, solo las cadenas, ¿no? Libres, entonces ya no es soluble, se hace insoluble. Entonces la globina no combinada, ¿no? O sea, la cadena que no está combinada al hemo, ¿qué ocurre? Pues se puede precipitar, ¿no? Y forma inclusiones que van a dañar a la célula y pueden desencadenar apoptosis, ¿no? O muerte de la célula, ¿no? O sea, destrucción de la célula temprana, por ejemplo, ¿no? Ese es el origen, por ejemplo, de algunas hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, si seguimos ahora hablando de la estructura de la hemoglobina y vemos algunas condiciones imprescindibles que se debe satisfacer para que la globina funcione en forma adecuada, ¿no? O sea, para que las cadenas funcionen en forma adecuada. Debe haber un libre acceso al agua, ¿no? O un libre acceso del agua en la superficie de la globina para mantener la solución. Para ello, el exterior molecular debe ser rico en cadenas laterales hidrofílicas polares, ¿no? ¿No? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que los aminoácidos polares le confieren esta capacidad hidrofílica, ¿no? Para que sea soluble la molécula de la hemoglobina. El interior de la molécula debe ser hidrofóbica, ¿no? Exenta de agua, ¿no? Donde está el metal. Y como resultado de su alto contenido de aminoácidos, repelentes al agua que la van a dar los aminoácidos no polares, por ejemplo, ¿no? La molécula de globina debe mantenerse lo suficientemente rígida, lo que se logra con una proporción extraordinariamente alta de aminoácidos en disposición helicoidal, que es la forma helicoidal, es la parte, digamos, es la forma que tiene la hemoglobina, ¿no? En el tetrámero. Y acá están las formas. En su formación, la estructura de hemoglobina pasa por una estructura primaria, ¿no? Donde está formada por una secuencia de aminoácidos unidos con enlaces peptídicos, ¿no? De esta forma, de esta estructura primaria, sigue su evolución y se forma la estructura secundaria, ¿no? Que por lo general se mantiene con puentes de hidrógeno y que forman esta hélice, ¿no? Forma una hélice, ¿no? Forma una hélice en su estructura secundaria para dar lugar a la formación de la estructura terciaria, ¿no? Donde se genera un plegado de las hélices y este plegado se debe a puentes de hidrógeno con moléculas de agua circundantes y pueden eh, y puentes, ¿no? De disulfuro entre los aminoácidos de cisteína. Ya esta es la estructura terciaria y tenemos ya prácticamente acá la formación del tetrámero, ¿no? Que vendría a ser la estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, la estructura cuaternaria está formado por polipéptidos, ¿no? Estos polipéptidos unidos, estas cadenas polipeptídicas que se unen, que interactúan, como hemos dicho, un alfa con un beta con un alfa y así, ¿no? Forman un tetrámero, ¿no? Que se mantiene mediante puentes de hidrógeno o puentes disulfuro, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos esta estructura, ¿no? Que sería la estructura cuaternaria, que ya vendría a ser la hemoglobina, ¿no? Bien, y hablando del grupo hemo, ¿no? Es la parte no proteica que habíamos mencionado, es la estructura que da color a la sangre. ¿Y esto por qué? Porque tiene en su constitución porfirina, ¿no? Es un componente, es un pigmento, ¿no? Que tiene el grupo hemo, ¿no? Y que también en el grupo hemo también se encuentra el metal, ¿no es cierto? El hierro. Entonces, la hemoglobina tiene cuatro, ¿no? Cuatro hemos, como hemos referido, cada una formada por una protoporfirina 9, ¿no? La protoporfirina 9, ¿no? 9 porque es la última etapa, es la última etapa para referirnos a la síntesis del grupo hemo, ¿no? Que se genera la formación del grupo hemo a través de varias etapas, a través de varios procesos enzimáticos sumamente importantes, estas enzimas que intervienen para generar el grupo hemo, ¿no? Como vamos a mencionar ahora, estos componentes, ¿no es cierto?, que van a dar origen al grupo hemo. ¿Ya? Entonces, es una protoporfirina 9 formada por cuatro pirroles, ¿no? Por cuatro pirroles, un átomo de hierro y un átomo de hierro que lo ideal es que esté en estado ferroso, ¿no? Bien, entonces, justamente acá tenemos la estructura química y vemos, ¿no? Acá están los pirroles a los extremos, en las esquinas, y en el centro tenemos un anillo. Y en el anillo
que está formado por enlaces de nitrógeno. En el centro vemos que está el hierro, ¿no? El hierro más 3 aquí, ¿no? Es el estado férrico, ¿no? Es el estado donde el hierro, o sea, no es que no tenga afinidad por el oxígeno, sino que tiene una afinidad muy fuerte, ¿no? De tal manera que el oxígeno que se liga a esta forma de hierro férrico se va a unir de manera irreversible. Entonces, acá hay un principio importante que hay que ir entendiendo, ¿no? Que el oxígeno, la unión del oxígeno al hierro debe ser lo más reversible posible. Lo más reversible posible, ¿y por qué? Porque el hierro debe liberar ese oxígeno con mayor facilidad posible, ¿no es cierto? Para que oxigene, ¿no? Los sistemas, los tejidos, los organismos que necesita nuestro organismo. Entonces, la unión del oxígeno al hierro debe ser lo más reversible posible. Pero cuando hay hierro en forma férrica, eso no es posible, ¿no? Entonces se generan trastornos. Hay una enfermedad que se llama la metahemoglobinemia, por ejemplo, ¿no? Donde se fija demasiado el oxígeno y no libera. Entonces se genera hipoxia, se genera trastornos, ¿no? Porque no hay oxigenación, ¿ya? Eso también es una enfermedad que también puede ser incluso congénita, ¿no? Bien, entonces esa estructura que tenemos en el centro, el hierro ferroso, que es la forma como, en estas formas, es que sí capta el oxígeno y lo va a liberar fácilmente. Bien, bien, tenemos otra vez acá, ¿no? La estructura del hemo, ¿no? Entonces tenemos acá 4 pirroles, butanos, metanos, ¿no? Es la composición del grupo hemo y vemos en el centro el hierro, ¿no? El metal, que es el principal elemento que capta el oxígeno. Y esto es la parte de la formación del hemo, ¿no? Entonces, el grupo hemo se va a sintetizar, ¿no? Primero, esto es importante, tener en cuenta que el grupo hemo, la síntesis del hemo se va a originar inicialmente en las mitocondrias. Luego sale de la mitocondria, sigue el proceso y luego regresa a la mitocondria para terminar formando la protoporfirina 9, que en esa forma se une a la globina y forma la hemoglobina, ¿ya? Entonces vemos acá una secuencia, ¿no? Una secuencia de proteínas que intervienen, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se une, ¿no? Un aminoácido y una enzima, ¿no? O sea, una glicina más una enzima succinilcoenzima, ¿no? Una glicina más una succinilcoenzima, y entonces la succinilcoenzima A y el fosfato de glicina piridoxal se condensan para formar 8, ácido delta, el ácido delta aminolebulínico, ¿no? El ácido delta aminolebulínico se forma. Entonces, el ácido delta aminolebulínico, ¿no? Que se forma, 2 moléculas de ácido delta aminolebulínico se condensan para formar el porfobirinógeno. Acá está el porfobirinógeno y luego, ¿no? 4 moléculas de porfobirinógeno se condensan y ciclan para formar, ¿qué cosa? El uroporfirinógeno, ¿no? Entonces, el uroporfirinógeno que se forma, ¿no? La mayor parte del uroporfirinógeno se convierte en coproporfirinógeno, ¿no? Pero una pequeña fracción se oxida a uroporfirina 3, que generalmente se encuentra en la orina, ¿no? Por la orina. Entonces, se forma el coproporfirinógeno, el protoporfirinógeno, la protoporfirina, ¿no? Y acá está digamos, ¿no? La protoporfirina 9, y en esta forma de protoporfirina 9 se va a unir al hierro, ¿no? Pero en cada paso de esta secuencia, ¿no? Del proceso intervienen diferentes enzimas que son sumamente importantes, y que si faltara alguna de estas enzimas que conllevan a la formación de estos productos, que al final, ¿no? Tenemos el hemo y el hemo que se une a la globina para formar la hemoglobina, ¿no? Se puede producir un trastorno, eh, que precisamente como se da en la formación del hemo, donde está la porfirina, entonces esa enfermedad se llama porfiria, ¿no? Las porfirias, por ejemplo. Entonces acá tenemos, ¿no? Para, digamos, ya tenerlo más claro, la síntesis del hemo. Estamos hablando del hemo, ¿no? Entonces el hemo se forma
como le había referido, primero en la mitocondria, ¿no? Acá está la glicina y la succinilcoenzima. Luego estos dos productos salen al citoplasma, ¿no? Entonces tenemos acá, este es en la mitocondria, ¿no? Esta parte oscura, ¿no? Gris, más intenso es la mitocondria. Entonces la síntesis primero se inicia en la mitocondria, luego sale al citoplasma, y en el citoplasma sigue toda esa secuencia que hemos visto, ¿no? Donde se forma el ácido delta aminoburilínico, porfirinógeno y el uroporfirinógeno, y luego, como coproporfirinógeno 3, nuevamente regresa, ¿no? Ingresa de nuevo al mitocondria. Y en el mitocondria se genera el protoporfirinógeno 9, ¿no? Entonces el protoporfirinógeno 9, y que se une gracias a esta enzima muy importante, ¿ya? La ferroquelatasa. La ferroquelatasa va a generar que se una el hierro, el metal, a la protoporfirina 9 para formar el hemo. Y el hemo luego se va a unir a la globina, ¿no? A la cadena y de esa manera se forma la hemoglobina. Como vemos acá, cada paso, como lo había señalado, en cada paso interviene una enzima muy importante, ¿no? Por ejemplo, para pasar de la glicina y más succinilcoenzima a ácido delta aminoburínico interviene el ácido delta aminoburínico sintetasa, ¿no? Y así, ¿no? Acá el ácido delta aminoburínico deshidratasa, el porfopirinógeno de aminasa. Miren, son como más o menos son como ocho enzimas importantes que intervienen en la síntesis del hemo y luego de la hemoglobina, ¿no? Al final. Si alguna de estas enzimas, ¿no? Que intervienen en cada paso estuviera deficiente o ausente, entonces se produce, aquí están, ¿no? Estas son las enfermedades. Es un grupo de enfermedades que, por cierto, pues eh, la parte, digamos, positiva, entre comillas, es que es rara, ¿no? Las porfirias, las enfermedades de las porfirias son raras. Bueno, lo decimos nosotros, pero la que la padece dice, ¿no? La enfermedad es rara, pero no la persona que la padece, ¿no? Porque es lamentable. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? En cada deficiencia se genera la porfiria por deficiencia de ácido delta aminoburínico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La porfiria variegata, porfirias hereditarias, porfirias cutáneas, por ejemplo. O sea, son un grupo numeroso de porfirias que, por supuesto, hay, ¿no? Pruebas de laboratorio que también pueden ayudar al diagnóstico de las porfirias. Ya en la hematología 2 se discutirán estos temas que, por cierto, sí son interesantes también, ¿no? Bien, entonces, entre las características del grupo hemo, el grupo hemo en general constituye el 4% de la molécula de la hemoglobina, ¿ya? Es una estructura heterocíclica llamada protoporfirina 9, por ser la novena, ¿no? En una serie de estructuras isoméricas que hemos visto, porque en el noveno paso es que, ¿no es cierto?, se genera la protoporfirina 9, y que recién cuando se une a través de la enzima ferroquelatasa, se une al hierro, entonces recién se va a constituir el hemo, ¿no? Y el hemo que se va a unir luego a las cadenas polipeptídicas. Contiene un átomo de hierro ligado por uniones covalentes a dos átomos de nitrógeno centrales, como hemos visto en la estructura química, ¿no? Es decir, que es una metaloporfirina o ferroporfirina, ¿no? Podemos llamarle a la hemoglobina una metaloporfirina o metaloproteína, por ejemplo, ¿no? Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo, ¿no? Unidos cada uno a diferentes cadenas polipeptídicas de la globina, ¿no? De las cadenas. Un poco más de la globina, o sea, de las cadenas, ¿no? Recuerden que las cadenas o le llamamos cadenas polipeptídicas o le llamamos globinas o simplemente cadenas, ¿no? Cadenas alfa, beta, cadenas epsilon, delta, gamma, ¿no? O sea, son cadenas. Pero le podemos llamar globinas o cadenas polipeptídicas, ¿no? De esas formas lo podemos encontrar en las literaturas, ¿no? Entonces, las cadenas polipeptídicas o globinas son proteínas conjugadas oligoméricas que representan el 96% de la molécula de la hemoglobina, ¿ya? Está formada por 4 subunidades de pesos moleculares cercanos a 17.000 Daltons. Cada subunidad está constituida por un grupo hemo y una cadena polipeptídica, ¿no? Estamos acá ya englobando lo que hemos venido hablando. En todas las especies, las cadenas polipeptídicas o globinas, ¿no? Aparecen como dos pares idénticos, ¿no? Dos alfa y dos no alfa, ¿no? En el adulto normal predomina la hemoglobina A,
que contiene dos cadenas polipeptídicas alfa y dos beta. Existen normalmente otras hemoglobinas en menor cantidad, como la hemoglobina 2, por ejemplo, ¿no? Del adulto también, pero ya no tiene dos betas, sino tiene dos alfa, pero dos más dos delta, ¿no? Y la hemoglobina fetal presenta dos alfa y dos gamma. Entonces, acá, ¿cuál es digamos, la importancia de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Estamos señalando, ya que quede establecido, que quede claro, ¿no? De que todas las hemoglobinas, desde las embrionarias, la fetal, las adultas, todas se componen de dos cadenas alfa, todas tienen dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. Entonces habrán hemoglobinas que tienen, por ejemplo, ¿no? Como la hemoglobina que más tiene el adulto, la hemoglobina A1, tiene dos alfa y dos beta. La segunda hemoglobina del adulto es la A2, ¿no? Tiene dos alfa y dos delta, ¿no es cierto? La hemoglobina fetal tiene dos alfa y dos gamma, y así, pero siempre es dos alfa más otras dos cadenas no alfa, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro porque de esa forma es que también podemos entender claramente la fisiopatología de las hemoglobinopatías, ¿no? Cuando hablamos de las talasemias, por ejemplo, ¿no? Bien, acá están justamente, ¿no? Los tipos de cadenas de globina, ¿no? Que se forman en los ribosomas. Entonces, las cadenas alfa, las cadenas beta, las cadenas gamma, las cadenas delta, las cadenas épsilon, ¿no? Estos son diferentes tipos de cadenas que conforman las diferentes hemoglobinas, ¿no? Entonces, cada molécula de hemoglobina posee cuatro cadenas iguales 2 a 2, ¿no? 2 a 2. Bien, em, entonces acá, para recordar, ¿no? Tenemos acá las hemoglobinas embrionarias. ¿Cuáles son las hemoglobinas embrionarias? Estas tres, ¿no? La hemoglobina Portland, la hemoglobina de Gower, la hemoglobina Gower 1, Gower 2. Entonces, la hemoglobina Portland presenta dos cadenas alfa. Todas, si se dan cuenta, todas tienen dos alfas, pero las otras no son alfa, ¿no? Son otras. Entonces, por ejemplo, la Portland tiene dos cadenas, bueno, perdón, ¿no? Estamos hablando de las embrionarias, perdón. En el caso de las Portland, tiene dos cadenas delta y dos cadenas gamma, ¿ya? Esto ha sido un lapso. Y la hemoglobina Gower consta de dos cadenas delta y dos cadenas épsilon, ¿ya? Mientras que la hemoglobina Gower 2 consta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. A partir de aquí, de la Gower, es la única de la embrionaria que tiene, ¿no? Dos alfa y dos no alfa, ¿no? En este caso, dos alfa, la Gower 2 y dos épsilon. Y de aquí para adelante sí vamos a ver que todas, ¿no? Exceptuando estas dos cadenas de Portland y Gower 1, todas tienen dos alfa, ¿ya? Dos alfas y dos no alfas, ¿ya? Esto de todas maneras lo aclaramos. Bueno, entonces la hemoglobina 1, ya que es la más abundante, ¿no? ¿Cuánto tiene el adulto? 97%, ¿no? De hemoglobina total del adulto es el A1 o A, ¿no? Presenta dos alfa y dos beta. La A2 es también del adulto y constituye más o menos un 2% de la hemoglobina del adulto, ¿no? Y esta tiene dos alfa y dos delta. Y la hemoglobina fetal, el adulto la posee, pero en mínimas concentraciones casi imperceptibles, ¿no? Pero sí la hemoglobina fetal es la más importante de la etapa fetal, ¿no? La hemoglobina fetal, ¿no? Entonces presenta dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿no? Abundantes desde el cuarto mes del embarazo hasta el sexto mes de edad, ¿no? Hasta el sexto mes ya de nacido, ¿no? Y esto también es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hasta el sexto mes, en los neonatos, ¿no? Hasta el sexto mes hay todavía altas concentraciones de hemoglobina fetal. De manera que si hubiera algún trastorno de la hemoglobina A1 o A2, no se notaría, no se notaría por lo menos durante estos 6 meses, ¿no? Porque todavía tiene hemoglobina fetal, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la hemoglobina? ¿No? Bueno, esto lo sabemos desde el colegio, ¿no? La principal función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, es el proceso que ocurre de los pulmones a los tejidos. En un 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina, ¿no? Entonces, la principal función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno, o sea, es oxigenar nuestros sistemas, nuestros tejidos, ¿no? Por otro lado, también cumple una función de transporte del dióxido de carbono, o sea, del CO2, ¿no? El proceso que ocurre de los tejidos, ¿no? A los pulmones. Entonces, el CO2 es un producto de desecho y el 30% del total de este compuesto es transportado por la hemoglobina.
Otra función importante que tiene la hemoglobina es que cumple una función de buffer, ¿no? Es un amortiguador o buffer. Juega un papel fundamental en la regulación del pH sanguíneo a través de del aminoácido histidina que le da la capacidad amortiguadora de la hemoglobina al neutralizar los protones, ¿no? Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante, esa gran capacidad de amortiguadora o buffer que tiene la hemoglobina. Bien, la reacción con el oxígeno, ¿qué forma? Forma la oxihemoglobina, ¿no? La hemoglobina oxigenada, ¿no? Porque en el organismo también o sea, se encuentra hemoglobina no oxigenada, porque al liberar el oxígeno, pues la hemoglobina se desoxigena, ¿no? Y luego otra vez capta el oxígeno y la hemoglobina se oxigena, entonces se forma la oxihemoglobina, ¿no? O sea, hay desoxihemoglobina y hay oxihemoglobina. Entonces, el hierro de la hemoglobina se encuentra en estado ferroso, ¿no? Que es el estado, digamos, ideal, el estado, digamos, en que la hemoglobina puede captar el oxígeno sin problema, ¿no? Captar el oxígeno, ¿no? Y liberar el oxígeno también, ¿no? Eh, entonces se produce la oxigenación, pero no la oxidación de la hemoglobina, porque si se oxida la hemoglobina, es justamente es que se genera las metahemoglobina, ¿no? La metahemoglobinemia, ¿no? O sea, quiere decir de que la unión del oxígeno ha sido muy fuerte y entonces no lo puede liberar, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? En trastornos. Normalmente hay un porcentaje, ¿no? Porcentaje mínimo que poseemos de metahemoglobina, esta hemoglobina oxidada, ¿no? Que se aferra mucho al oxígeno y que es normal. En las pruebas de gases arteriales, aparte de medir el oxígeno, la presión de CO2, la presión de oxígeno, ¿no? Etcétera, etcétera, también hay un parámetro que se mide la metahemoglobina, ¿no? Y que cuando se eleva la metahemoglobina, entonces esto puede ser perjudicial para el ser humano, ¿no? Por eso siempre se monitorea también, ¿no? Entonces, si se produjera oxidación, ¿no? Justo de lo que estamos hablando, o sea, del hierro ferroso a hierro férrico, o sea, de hierro que pase, ¿no? Del hierro más 2 a hierro más 3 a hierro férrico, ¿no? Acá está férrico. En esta condición la molécula hemoglobina es incapaz, ¿no? De transportar el oxígeno para referirnos a que no es que sea tanto que sea incapaz de transportar, sino más bien el oxígeno está muy, muy aferrado y no lo va a liberar. Entonces no se va a oxigenar nuestro organismo, ¿no? En condiciones normales, cada átomo de hierro puede fijar una molécula de oxígeno, normalmente, ¿no? Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, como lo hemos señalado, ¿no? La formación de oxihemoglobina es una reacción reversible. Debe ser lo más reversible posible, ¿no? Debe ser lo más reversible posible, lo que permite la captación y liberación del oxígeno según la presión parcial del oxígeno, ¿no? Entonces, esta reacción, acá lo hemos puesto en amarillo y esto es muy importante, ¿no? Esta reacción depende de qué? Depende del pH, la temperatura y la concentración del 2,3-difosfoliserato, ¿no? Un elemento importantísimo, el 2,3-difosfoliserato, ¿no es cierto? Que es el que también va a modular o también va a facilitar esa unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿ya? Pero hay tres factores importantes, ¿no? El pH, ¿ya? Estamos hablando de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? ¿De qué depende? ¿No? ¿De qué depende esa afinidad del oxígeno a la hemoglobina? Depende del pH. Si baja el pH o si sube el pH, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora en una curvita que hemos puesto más adelante. La temperatura también influye, ¿no? En la disociación del oxígeno a la hemoglobina y, por supuesto, el 2,3-difosfoglicerato. Las propiedades principales que se alteran en las hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una alteración de la hemoglobina, son, por ejemplo, ¿no? Eso que habíamos venido señalando, ¿no? La solubilidad y la unión reversible del oxígeno. Entonces, la solubilidad, o sea, si pierde esa capacidad de solubilidad, entonces la hemoglobina se altera, ¿no? O sea, se altera, ¿no? Porque la hemoglobina, para que se desplace por el torrente sanguíneo, debe ser lo más soluble posible. Pero si pierde esa solubilidad, lo cual es una señal de una hemoglobinopatía, un trastorno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que puede ocurrir en algunas hemoglobinas anormales, ¿no? Más adelante se hablará. Y también si puede ocurrir una alteración en la unión de esto, ¿no? Que se hace
reversible o que se hace más bien irreversible esa unión, también se altera, ¿no? Y se generan las hemoglobinopatías. Entonces, la solubilidad y esta unión que puede ser reversible o irreversible, ¿de qué depende? Depende sobre todo de los aminoácidos, ¿no? De los aminoácidos hidrófilos de la superficie y de los aminoácidos hidrófobos que revisten la bolsa interna del hemo, ¿no? Entonces, y también de una histidina clave en la hélice del hierro y de los aminoácidos que forman las superficies de contacto alfa 1 beta 1 alfa 1 beta 2, ¿no? Entonces, las mutaciones en estas regiones estratégicas tienden a ser lo que se modifica la afinidad de la solubilidad y del oxígeno y se generan las enfermedades, ¿no? Bien, entonces aquí, eh, repasando un poco cómo es este intercambio, ¿no? De gaseoso, tenemos el alveolo que capta el oxígeno, ¿no es cierto?, en el intercambio de gases, ¿no? En los pulmones. Entonces, aquí se genera una alta presión de oxígeno y eso pasa, ¿no es cierto? Bueno, finalmente de los capilares a los hematíes, y en los hematíes ingresa el oxígeno. El oxígeno que ingresa al hematíes se va a unir a la hemoglobina, ¿no? Entonces la hemoglobina se une se une al oxígeno y también y se libera, ¿no? Y se libera un hierro. Y al liberarse un hierro se genera bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato, del bicarbonato se genera el ácido carbónico. Y gracias a la anhidrasa carbónica, ¿no? Gracias a esta enzima dentro del glóbulo rojo, este ácido carbónico se va a disociar y va a separar el ácido carbónico en agua y en dióxido de carbono. Entonces, y este CO2 se va a liberar, ¿no? Se va a liberar y se va a expulsar por la exhalación por los pulmones, ¿no? Entonces, acá se cumple el intercambio gaseoso, ingresa el oxígeno y se libera el CO2. Pero aparte, en el hematíe también puede haber moléculas de hemoglobina unidas a CO2 y también ese CO2 se va a disociar y se va a liberar y se va a exhalar, ¿no? El CO2, ¿no? Esto es importante, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿no? Cuando se libera el hidrógeno, se libera el hidrógeno, ¿no? En los hematíes, ¿no? Se va liberando. Acá la pregunta es si baja o disminuye el pH. O sea, si se va incrementando el hidrógeno, estos hidrogeniones, si se va incrementando los hidrogeniones, ¿el pH disminuye o aumenta? A ver, ustedes que han llevado fisiología, ¿alguien me puede decir? ¿Están atentos, estudiantes? ¿Alguien que gana un punto a su promedio final? Ahí con el doctor Prado podemos hablar, el jefe del curso. Sí, pues lamentablemente no hay mucha participación, ¿no? Entonces, por ello, no sé, a veces uno piensa que está hablando solo. Por favor, si alguien Bueno, puede contestar la pregunta del profesor. claro, o sea, si en el organismo aumenta los hidrogeniones, ¿no? ¿Aumenta o disminuye el pH? Esto es bien importante, ¿no? Para entender Disminuye. esa curva de disociación que tiene el oxígeno con la hemoglobina. Me decía alguna vez un profesor, me decía, bueno, ¿lo hacemos de manera voluntaria o elegimos a alguien por piña? Sí, vemos la lista, ¿no? Bueno, tenemos que ir trabajando en esto, ¿no? Sí es importante la participación, ya, estimados estudiantes, tienen que estar atentos. Miren, si se liberan estos protones, estos hidrogeniones, lo que va a ocurrir es que va a disminuir el pH. Y al disminuir el pH, la pregunta es si aumenta o disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Entonces, cuanto más hidrogeniones aumente, disminuye el pH, y al disminuir el pH es uno de los factores por los cuales también la liberación del oxígeno va a incrementarse, ¿no? Entonces, el oxígeno o sea, en organismos con acidosis, por ejemplo, entonces la hemoglobina va a liberar con mayor facilidad, ¿no es cierto? Porque disminuye el pH, el oxígeno. ¿Ya? Ese es uno de los factores también que indican, ¿no? Que en estos estados, ¿no? La liberación de la hemoglobina, o sea, cumple un rol importante en la hemoglobina al facilitar la liberación con mayor facilidad, se puede decir, el oxígeno, ¿ya? Muy bien, entonces esto respecto a
al oxígeno que se capta en los alvéolos, ¿no? Pero, ¿qué pasa también con el CO2 y el oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces, obviamente, como producto del metabolismo, ¿no es cierto? Se generan grandes concentraciones de CO2 y esto tiene que liberarse, ¿no? Y entonces aumenta la presión del CO2 y disminuye la presión del oxígeno en los tejidos. Entonces, el CO2, ¿no es cierto? También que se libera de los tejidos, entonces se capta el glóbulo rojo, ¿no? El hematilla lo capta, el CO2 se internaliza, ¿no? Se internaliza en el glóbulo rojo y este CO2 se va a unir al agua, ¿no? Y gracias a la anidrasa carbónica, a la enzima de anidrasa carbónica, este CO2 y aguas va a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico va a generar bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a liberar hidrógeno, ¿no? Va a liberar hidrógeno y aumenta acá también la presión aumenta el hidrógeno, entonces disminuye el pH, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Entonces se forma hemoglobina con el oxígeno y luego pues se disocia y la hemoglobina va a liberar el oxígeno al, a los tejidos, ¿no? A las células, a los tejidos, y entonces se genera el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces lleva el CO2 para ser exhalado por los pulmones, pero a la vez se genera oxígeno o el oxígeno que se captó, pues va a liberarse y va a oxigenar los tejidos, ¿no? Muy bien. Ya, esta es la curva de disociación, ¿no? La curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Entonces tenemos la presión de oxígeno y tenemos el porcentaje de saturación en el eje Y, ¿no? Entonces tenemos que evidentemente vemos, ¿no? Que la hemoglobina forma una curva sigmoidea, ¿no? Esta es una curva sigmoidea, esto es lo normal, ¿no? De la hemoglobina. Y acá el principio es de que cuanto más se tire a la derecha, o sea, se caiga esta curva sigmoidea a la derecha es mejor, porque eso indica de que la liberación del oxígeno pues es eficiente y está oxigenando nuestro sistema, nuestros organismos. Nuestro organismo se está oxigenando apropiadamente. Cuanto más se tire a la derecha, esta curva sigmoidea, ¿no? Y de eso depende tres factores, ¿no? Una de ellas es el pH que estamos poniendo acá, y esto lo explica muy bien el efecto de Bohr, ¿ya? El efecto de Bohr, anoten, estimados estudiantes, el efecto de Bohr. ¿Cuál es ese principio del efecto de Bohr que tiene que ver con el pH? Porque a la siguiente clase le vamos a preguntar, ¿ya? Y eso sí va a ser ya para nota. Entonces, revisen el efecto de Bohr con relación al pH. Entonces, hay tres factores que hacen posible que esta curva sigmoidea se mantenga y además siempre tenga esa tendencia a tirarse a la derecha. Porque cuanto más a la derecha se va, pues la oxigenación en nuestro organismo es mejor. Pero esta curva sigmoidea también se puede verticalizar, ¿no? Puede verticalizar cuando justamente el pH, la temperatura y la concentración del 2,3-difosfoglicerato pueden disminuir o pueden aumentar, ¿no? Pero ya está claro acá, en esta curva estamos poniendo énfasis en el pH. Entonces tenemos que cuando un pH, cuanto más el pH sea ácido, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Cuando el pH está en 7,4, la curva está media esto, vertical, ¿no es cierto? Se va verticalizando un poco la curva que es simoidea. Y después a un pH de 7,1, acá está en rojito, ¿no? Fíjense la línea roja, entonces está, digamos, en una parte intermedia, ¿no? Pero cuando el pH sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Ya estamos en 6,8, la curva azul, fíjense que ya se está tirando más a la derecha, ¿no? Entonces estamos en un organismo que tiene un pH 6,8, donde la eficiencia de la hemoglobina va a ser mayor con relación a la liberación del oxígeno, ¿ya? Esto respecto al pH. Después hay otras condiciones, otros factores, una de ellas es el pH. Entonces ya está claro que cuanto más disminuye el pH, ¿no es cierto?, hay mayor suministro de oxígeno, ya está claro. Otro factor importante es que cuando se incrementa el 2,3-bifosfoglicerato, ¿no? un elemento muy importante, que cuanto más se eleva, entonces se facilita más la unión del oxígeno o la captación, mejor dicho, la captación del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Ese 2,3-bifosfoglicerato es muy importante. Y el otro factor es la temperatura, ¿no? Entonces, en organismos donde la temperatura se incrementa, ¿no? Se incrementa la temperatura, también
la curva de disociación de la hemoglobina se va para la derecha, lo que implica que haya un mayor suministro de oxígeno. Entonces, si le preguntan en el examen cuáles son esos factores, ¿no?, que van a incrementar o van a generar un mayor suministro de oxígeno al organismo, es que se debe disminuir el pH, debe aumentar el 2,3-fosforilato y debe aumentar la temperatura. Al revés, si ocurre lo contrario, ¿no? Si más bien en lugar de disminuir aumenta el pH, ¿no es cierto?, en la alcalosis, por ejemplo, o disminuye la concentración de 2,3-bifosfoglicerato o disminuye la temperatura, entonces la curva se verticaliza, se tira más bien hacia la izquierda y se genera un menor suministro de oxígeno, ¿no? Ya, entonces, esas condiciones hay condiciones también patológicas que más bien pueden hacer que esta curva se verticalice, ¿no? Como vamos a ver. Por otro lado, acá para señalar, ¿no?, de que el oxígeno, bueno, normalmente, ¿no?, en la oxihemoglobina, o sea, es la hemoglobina oxigenada, ¿no? Tenemos acá el hemo con el oxígeno, está conforme, ¿no es cierto? Esta es una oxihemoglobina, y en las desoxihemoglobina, cuando se libera ya el oxígeno, ¿no es cierto? Que digamos, ya liberaron el oxígeno, entonces acá se incrementa el 2,3-bifosfoglicerato, lo que va a ayudar, lo que va a facilitar nuevamente que este hemo de la hemoglobina, porque esto es la hemoglobina, va a captar otras moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, esta es la función muy importante que cumple el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, el hierro ferroso, ¿no?, de la hemoglobina sufre normalmente procesos de oxidación a hierro férrico. Esto normalmente, pero en un porcentaje de 3%, ¿no?, lo que había señalado, ¿no? Entonces, se genera, ¿qué cosa? En estas condiciones de hierro férrico, o sea, hierro más 3, se pueden generar metahemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué es la metahemoglobina? Es una hemoglobina oxidada, ¿no? Es una hemoglobina con hierro más 3, en estado férrico, ¿no? Entonces, bueno, que no transporte el oxígeno, afectando diariamente por lo menos a un 3% del total de hemoglobina. Esto es lo normal. Por eso ya le había señalado que en las pruebas de AGA, o sea, gases arteriales, también hay un parámetro para medir la metahemoglobina y que debe estar siempre en menos de 3%, ¿no? Y que si se incrementa, eso ya es preocupante para los médicos, ¿no?, para los pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo, en la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Tenemos acá una metahemoglobina, ¿no? En las metahemoglobinemias, por ejemplo, ¿no?, hay una forma de esta enfermedad que puede ser congénita, ¿no? Las metahemoglobinemias, ¿no?, donde las personas tienen una coloración azulada, ¿no? Y hay familias, ¿no?, que incluso que tienen estas características de metahemoglobinemias, ya porque puede ser genético, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo precisa de un mecanismo que convierta la metahemoglobina a hemoglobina, ¿no? Un sistema enzimático, y esto tiene que ver mucho con el NAD, ¿no? El NAD, la nicotinamida, adenina, dinucleótido de hidrógeno, ¿no? Muy importante, así como también la generación de ATP, ¿no? Entonces, en el proceso metabólico para la generación de dos elementos fundamentales que necesita el glóbulo rojo en el metabolismo, para la generación de energía y elementos que van a limpiar el glóbulo rojo, como son los procesos enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, la generación de ATP, ¿no?, a través de los ciclos metabólicos de Embder y Meyerhoff, o el ciclo de las pentosas, ¿no? Se genera ATP, muy importante, porque es la forma como a partir de la glucosa, ¿no? O sea, el glóbulo rojo, como no tiene núcleo, a diferencia de todas las células del organismo que sí tienen núcleo, sus procesos de estas células que tienen núcleo de generación de energía es diferente, ¿no? El glóbulo rojo, como no tiene núcleo ni organelas, el glóbulo rojo, para generar energía y elementos que van a proteger y van a limpiar de los desechos oxidantes que se generan, de los radicales libres que se generan como producto del metabolismo del glóbulo rojo, es la formación del NAD, y también del ATP, ¿no? Entonces, a través de que se genera estos elementos fundamentales es a través de los procesos enzimáticos, pero gracias a la glucosa, ¿no? A través de la glucólisis, siguiendo el ciclo metabólico del Embder y Meyerhoff y el ciclo de las pentosas también, y otros siglos. Entonces, este NAD es muy importante porque el NAD que se genera
lo que va a hacer es limpiar a todo a través de la generación de glutatión. Este NAT genera glutatión y ese glutatión es muy importante porque va a liberar al glóbulo rojo, lo va a limpiar, ¿no? De los desechos tóxicos que se generan como los peróxidos, por ejemplo, los radicales oxidrilo. Entonces, eso es lo que estaba queriendo decir esto, muy importante, ¿no? Eh, bueno, ya cuando se hable de los procesos enzimáticos y de las enzimopatías, también se va a entender mejor estas partes, ¿ya? Pero sí es importante. Entonces, bueno, entonces, ¿cuándo es que se generan alteraciones, no? Cuando hay una falla congénita de este sistema enzimático, ¿no? Por lo que decía, por ejemplo, si hay una deficiencia de alguna de las enzimas, por ejemplo, hay una enzima muy importante que sigue este proceso para generar el NAD y ATP, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no? Una enzima muy importante que ya vayan, digamos, teniendo en cuenta esta enzima muy importante en los procesos metabólicos para formar estos ATP, NAD. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la deficiencia de las piruvatoquinasas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un trastorno, ¿no? Puede haber deficiencias y se generan enzimopatías. Entonces, falla congénita de este sistema enzimático, ¿no? La metalohemoglobinemia hereditaria, que le había referido que ahí existe, y las alteraciones genéticas en la molécula de hemoglobina, por ejemplo, ¿no? O también puede haber drogas, medicamentos, vasodilatadores del tipo de nitroprusiato de sodio y cantidades de methemoglobina mayores del 15% pueden producir una coloración azulada de la piel y mucosas, ¿no? Esto un poco como para relacionar cómo la importancia que tiene la hemoglobina y también cuando se altera, ¿no? Bien. Entonces, acá, para, digamos, redondear esta parte, acá están los factores que influencian en la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Entonces, los que desvían hacia la derecha, la pregunta sería, si se desvía a la derecha, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Hay mejor oxigenación o, digamos, al revés, ¿no? Entonces, o si se desvía a la izquierda, la curva de disociación, que es ¿no es cierto? Que se va, digamos, verticalizando, de ser sigmoidea se va verticalizando, se hace hiperbólica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Entonces, esto, estimados estudiantes, tenganlo claro, porque pueden ser preguntas de examen, ¿ya? Entonces, se va a desviar la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha cuando hay acidosis, y esto hay que repasar también el efecto de Bohr, muy interesante, el aumento de la temperatura y el aumento del test difosfoglicerato. Y se va a verticalizar, o sea, la curva se va a ir hacia la izquierda y se va a disminuir, ¿no es cierto?, la liberación del oxígeno en perjuicio del organismo. Es más bien si se disminuye el 2,3-difosfoglicerato, por ejemplo, en las hemoglobinas anormales con afinidad por el oxígeno, aumentando la metamorbinemia, ¿no? O por intoxicación con monóxido de carbono también, ¿no? Porque el monóxido de carbono, ¿no? Que es el CO, ¿no? Es el monóxido de carbono, tiene muchísimas veces más afinidad el monóxido de carbono que el oxígeno a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene mayor afinidad en, en- en varias veces más que la hemoglobina al monóxido de carbono, ¿no? Por eso es que la gente se intoxica y a veces no siente que se está intoxicando, ¿no? Por el monóxido de carbono y entonces puede llegar a procesos graves y hasta la muerte, ¿no? Bien, entonces también hay que señalar que la hemoglobina tiene un efecto cooperativo, ¿no? Tiene un efecto cooperativo. Lo que ocurre, en resumen, aquí, acá está explicado, pero en resumen, la hemoglobina pasa por una conformación tensa y por una conformación que le llaman relajada. ¿Esto qué significa? No, lo que ocurre es que la hemoglobina, ¿no? En su estado tenso sería el estado de desoxihemoglobina, ¿no? Es una hemoglobina desoxigenada. Entonces, en este estado, la hemoglobina, que también está constituida por histidinas, que son aminoácidos importantes, ¿no? Que tienen que ver con la captación del oxígeno en toda la estructura de la hemoglobina. Entonces, en este estado, que le llaman tenso, de desoxihemoglobina, es difícil que la hemoglobina pueda aperturar digamos, sus estructuras de entrada de la hemoglobina, que tiene como compartimientos especiales, ¿no? Pero basta nada más que uno de esos compartimientos, ¿no? que se liberan, ya sea por el 2,3-difosfoliserato o por la histidina que tira de estas
estas estructuras. Entonces basta nada más de las 4 posiciones del hierro que tiene la hemoglobina, basta una que ingrese el oxígeno. Entonces esto va a desencadenar que se tire de la histidina de los otros compartimientos y entonces ingrese oxígeno y entonces la hemoglobina se oxigena, ¿no? Entonces pasa de un estado tenso a un estado relajado cuando la hemoglobina ya, digamos, ha captado el oxígeno, ¿no? A través de este efecto cooperativo, ¿no? Entonces este efecto cooperativo implica esto, ¿no? De que basta nada más que una de las histidinas tire de estos compartimientos para que se ingrese el oxígeno y entonces como un proceso, digamos, de cooperatividad, los otros compartimientos se van a liberar y entonces van a dejar que el oxígeno pase y entonces pasa de un estado tenso a un estado relajado. Esto más o menos es lo que quiere explicar estas formas ya que tiene la hemoglobina. Entonces, acá está justamente, ¿no? La hemoglobina tensa, ¿no? Y la hemoglobina, la tensa, acuérdense, siempre es la forma desoxigenada, ¿no? Pero acá influye también el 2-disfosfoliserato que facilita, que ayuda a que de este estado desoxigenado pase a un estado oxigenado, donde ingresa el oxígeno a los compartimientos, ¿no? A los 4 que tiene cada molécula de hemoglobina y entonces se forma el estado relajado, ¿no? Después el estado, también hay un estado que tiene la hemoglobina, que es el estado alostérico, ¿no? Donde, ¿qué quiere decir eso? De que la hemoglobina puede cambiar de estado, ¿no? Entonces, es como que la hemoglobina, cuando está desoxigenada, tiene un volumen determinado y cuando su estado conformacional cambia y aumenta o crece cuando ingresa la hemoglobina, ¿no? Entonces, eso quiere decir el estado alostérico. Bien, entonces la hemoglobina, ¿no? Se forma en la médula y en los eritroblastos, ¿no? En los progenitores, ¿no? Y la formación de las cadenas polipeptídicas en los ribosomas. Aquí está. Entonces, aquí está la secuencia del proceso, ¿no? De la eritropoiesis. Desde las stem cell, ¿no? Las células madre progenitoras, ¿no? Las células madre, bueno, las de corta vida, las de larga vida, las quiescentes, las células stem cell de toda la vida, ¿no es cierto? Que tienen como característica las de larga vida, que están para toda la vida, ¿no? Estas células madre, stem cell, y que tienen la capacidad de autorrenovación y proliferación, ¿no? A diferencia de las de corta vida, que también son se llaman como LT, entonces que más cumplen la función, la de corta vida, de proliferar, ¿no? Bueno, pero desde el inicio, ¿no? De las stem cell, y siguen estas células progenitoras como la unidad formadora de brote eritroide, le sigue el proceso de la unidad formadora de colonia eritroide. Entonces, estos son células progenitoras, células como células madres, ¿no? Pero que estas células, digamos que a partir de estas formas, estas células podemos cultivarlos y por eso su nombre, ¿no? Mire, acá dice unidad formadora de brote eritroide. De brote eritroide, que eso, ¿por qué su nombre? Porque nosotros cuando cultivamos para los trasplantes celulares en los trastornos que se requiere, ¿no? Estas formas de tratamiento a través de trasplantes, estas unidades de forma de brote eritroide en los cultivos in vitro crecen en colonias, digamos, con formas así como brotes, ¿no? O sea, irregulares, ¿no? Como brotes, como colonias irregulares, y por eso su nombre, ¿no? Unidad de forma de brote eritroide. Mientras que las unidades formadoras de colonia eritroide sí son como tal las características de sus colonias que crecen in vitro y tienen una morfología regular, como es típico de las colonias, ¿no? Que van creciendo en un medio de cultivo, ¿ya? Entonces, por ahí su nombre, ¿ya? Pero son muy importantes, incluso tener en cuenta, claro, morfológicamente a estas unidades de brote o de colonia eritroide no se ha visto, no se ha identificado, pero sí lo podemos identificar a través del estudio del inmunofenotipo por la técnica de citometría de flujo, ¿no? Muy importante, y es así como que, pues esto se puede, ¿no es cierto?, aislar estas células y por eso puede servir para tratamientos. Bien, pero de estas células siguen los precursores, ¿no? Hasta acá, hasta unidad
formadora de colonia eritroides son progenitores y le siguen los precursores. Entonces tenemos el primer precursor que es el proeritroblasto. Desde esta fase del ciclo, ¿no es cierto?, de la producción de eritroide, ya nosotros podemos reconocerlos e identificarlos plenamente a través de la microscopía normal, ¿no?, que usamos en el laboratorio, como proeritroblasto. Entonces, como proeritroblasto, le sigue el basófilo, el policromatófilo, ortocromático y reticulocito. Pero esto, ¿qué quiero decir yo? ¿Por qué estamos hablando de las células? Porque, fíjense ustedes esta línea, ¿no? Esta gráfica, en esto para explicarles la síntesis de hemoglobina, ¿no? Entonces vemos que en pocas concentraciones, en la etapa de pluritroblasto ya empieza a sintetizarse la hemoglobina. En general es mínima porque cuando nosotros veamos más adelante, vamos a ver, ¿no?, en el laboratorio, este pluritroblasto, vamos a ver que tiene citoplasma escaso y basófilo, ¿no?, donde no hay todavía señal de que haya hemoglobina. Luego sigue el eritroblasto basófilo, tiene un citoplasma mayor, pero también, tampoco se nota que hay todavía hemoglobina, ¿no?, porque no cambia el color, ¿no? Entonces, pero ya hay mínimas concentraciones que van generando. Entonces va incrementándose y miren ustedes el color cómo va virando, ¿no? Desde policromatófilo, ortocromático, y el citoplasma del ortocromático ya aparece el color de un hematíe más o menos, pero todavía tiene núcleo. Después se expulsa y después como reticulocito ya es prácticamente, ya es como un hematíe, un poco más grande, pero ya es como un hematíe, pero sigue siendo reticulocito. Entonces, ¿desde cuándo y hasta dónde se empieza y termina la síntesis de hemoglobina? Entonces, desde los precursores, desde el proeritroblasto, y se sigue sintetizando incluso como reticulocito. Incluso reticulocito tiene un tiempo en la médula y luego por 24 horas sigue circulando en sangre periférica y en esas condiciones todavía sigue sintetizando porque sigue siendo reticulocito hemoglobina, ¿ya? Entonces esto ya está claro, ¿ya? De que en estas células es que se genera la síntesis de hemoglobina. Y hablando de las globinas, ¿no? De las globinas, de la síntesis, hemos hablado del hemo, ¿no es cierto?, a través de las enzimas y todo ello, ¿no? Y hablemos un poquito también de la síntesis de las globinas. Entonces, las globinas, como estamos viendo acá en esta gráfica, se sintetizan a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, en el núcleo, ¿qué ocurre, no? Va a haber o sea, se codifican a nivel del núcleo, desde el punto de vista molecular, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el ADN. En el ADN se da un proceso, ¿no? ¿Un proceso de qué? De transcripción. Un proceso de transcripción donde se da el proceso o mecanismo o señalización más bien, ¿no? Mecanismo de transcripción, de transcripción donde se da el proceso un proceso más bien un mecanismo, ¿no? O señalización para la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Entonces, se libera de los intrones, ¿no? Estos son intrones, se libera de los intrones, se va a dar un proceso de unión acá en los intrones, se da un proceso de unión o también unión splicing que se llama, ¿no? Unión de splicing entre intrones que van a dar origen, que van a originar ¿qué? La síntesis de la globina, ¿no? Van a originar la síntesis de la globina y entonces esto se transcribe, ¿no? Hacia el RN. El ADN se transcribe al RN, ¿no? En un proceso, se transcribe al RN y luego sale del núcleo y se va hacia los ribosomas, ¿no? Y en los ribosomas ya se genera la globina. En este caso, este es un ejemplo de que cómo se ha venido dentro del núcleo todo este proceso y después la traducción en los ribosomas y después de la traducción en los ribosomas recién se sintetiza, en este caso el ejemplo, se ha sintetizado una cadena beta, ¿no? Una globina, una beta globina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el proceso por el cual, cómo es que las globinas, las cadenas también se sintetizan. Después, ¿cómo es este proceso? Es muy importante también tener en cuenta que estas señalizaciones, o sea, la señalización en particular de manera específica para cada globina, ¿no? Se señaliza a partir del núcleo y luego finalmente se genera a través de la señalización una cadena determinada que nuestro organismo requiere de acuerdo a las necesidades, ¿no? De acuerdo a las necesidades que nuestro organismo tiene, ¿no? Entonces tenemos acá de acuerdo, por ejemplo, a la etapa del desarrollo, ¿no? Tenemos las globinas, las cadenas en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y en la etapa del adulto. Pero ¿cómo será esa señalización, ese proceso?
de acuerdo a las necesidades para que se vaya sintetizando cada globina que va a constituir diferentes hemoglobinas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una estructura, ¿no? Que se llama la región control de locus, ¿no? La región control de locus, LCR, ¿no? ¿No? Donde, pues, de acuerdo a las necesidades, se va a sintetizar y gracias a estas proteínas importantísimas que participan en la síntesis, principalmente en las eritropoiesis, por ejemplo, pero también tienen una participación muy importante, ¿no? En la síntesis de las globinas, como son GATA1 y GATA2, ¿no? GATA1 y GATA2 son elementos importantes que van a generar y van a participar en estos procesos de acuerdo a las necesidades de la generación de las globinas, ¿no? Entonces, en esta región de control de locus, ¿no? Se va a sintetizar, gracias a GATA1, GATA2, la hemoglobina que se requiere. En este caso, en la etapa embrionaria, pues se está sintetizando eh, las cadenas globínicas gamma, delta, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, acá en las embrionarias, principalmente la épsilon, ¿no? La épsilon, ¿no? Pero después de la etapa embrionaria ya no se requiere, ¿no es cierto? Ya sigue el desarrollo del feto, entonces se necesita otro tipo de hemoglobina. Entonces hay elementos silenciadores que le llaman, ¿no? Estos elementos silenciadores lo que van a hacer es que van a tener una acción sobre estas, estos procesos que dan origen a estas cadenas, por ejemplo, epsilon de la etapa embrionaria, que ya no se requiere. Entonces, estos silenciadores van a impedir que estas cadenas que ya no se requiere ya se deje de sintetizar. Y por el contrario, más bien, ¿no? GATA1, en este caso, va a hacer que se sinteticen otras globinas necesarias, como son en la etapa fetal. Entonces, en la etapa fetal, pues, qué hemoglobina se sintetiza en la etapa fetal? Pues la hemoglobina fetal, ¿no? Como tal. Y la hemoglobina fetal, ¿qué cadenas o qué globinas, de qué cadenas o globinas está compuesta? Entonces, en esta etapa fetal se requiere que se sintetice las globinas gamma, las globinas, las globinas, tipo de gamma, ¿no? Porque la fetal tiene dos alfa y dos gamma, ¿no? En la etapa fetal, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Así, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al desarrollo. En cambio, ya en la etapa del adulto, por supuesto, los silenciadores van a impedir que se siga sintetizando cadenas épsilon, cadenas gamma, que ya no se requiere, y entonces va a dar origen a que más bien se sinteticen las cadenas de delta para la hemoglobina A2 y las beta para la hemoglobina A1, ¿no? Entonces, este es el proceso, como de acuerdo a las necesidades, estos procesos silenciadores, estos procesos estimuladores, como GATA1, GATA2, en la región del control del locus, pues se va sintetizando las cadenas, las globinas, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al desarrollo, ¿no? Entonces, en general, las globinas, la hemoglobina normal, ¿no? Tiene cadenas alfa, cadenas beta. Entonces, ¿dónde se sintetizan las cadenas beta? Se sintetizan en el cromosoma 11, ¿no? Entonces, las cadenas beta en el cromosoma 11. Está toda la familia de las cadenas beta que se sintetizan en el cromosoma 11 en el cromosoma 16 se va a sintetizar las cadenas alfa, ¿no? Las cadenas alfa en el cromosoma 16. Más o menos 141 aminoácidos componen a las cadenas alfa y 146, si mal no recuerdo, las cadenas beta, ¿no? De aminoácidos para cada uno, ¿ya? Entonces, recordar muy importante, el cromosoma 11, cromosoma 16, tanto para la cadena alfa como para la cadena beta. Bien, entonces las cadenas de globinas tienen diferentes secuencias y número de aminoácidos, ¿no? Designados por letras griegas, ¿no? Entonces hay las cadenas alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Entonces, para recordar, las hemoglobinas embrionarias, ¿no? Están constituidas por las siguientes cadenas, ¿no? En la hemoglobina Gover 1 está formado por dos zetas y dos épsilon, ¿no? La hemoglobina Gover 2, dos alfa y dos épsilon. La hemoglobina Portland, dos zetas y dos gamma, ¿no? La hemoglobina fetal, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿no? Entonces, bueno, la hemoglobina fetal tiene su particularidad importante. Algo todavía nos queda de fetal, casi nada, pero ya hemos dicho, ¿no? Que en caso de trastornos, en caso de hemoglobinopatías, ¿no?
en caso de enfermedades, en las electroforesis, una prueba de laboratorio, podemos encontrar altas concentraciones de hemoglobina fetal, ¿no? Que puede ser un indicativo de que alguna de las hemoglobinas esté deficiente o esté ausente, ¿no? Entonces, esto es un- un parámetro importante que hay que tener en cuenta. Y en la hemoglobina del adulto, pues ya hemos dicho que la hemoglobina 2 está constituida por 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, y la hemoglobina que más tiene el organismo, 97%, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Bien, aquí otra vez, ¿no? Acá están en el cromosoma 16, ¿no? Que se genera las cadenas, como el cromosoma 11, 11 y 16, y tenemos acá las hemoglobinas embrionarias, ¿no? Acá están las 3 hemoglobinas embrionarias, acá está la hemoglobina fetal, ¿no? La hemoglobina del adulto. Ya le hemos señalado que a pesar de la etapa del adulto, todavía tenemos algo de hemoglobina fetal, ¿no? Bien. Bueno, y acá en la curva vemos, ¿no? Vemos acá el nacimiento, vemos la etapa fetal y vemos después del nacimiento. Entonces, como vemos acá, en la etapa, bueno, antes del cuarto, quinto mes, hay globinas embrionarias, ¿no? Epsilon, zeta, ¿no? Y luego, en buena parte de la etapa fetal, hay la síntesis de gamma y alfa, ¿no? Alfa y gamma. Entonces, ¿qué son? La hemoglobina alfa y gamma son parte de qué hemoglobina? De la hemoglobina fetal, ¿no es cierto? De la hemoglobina fetal. Entonces, tenemos altas concentraciones, como vemos acá, de cadenas alfa y de cadenas delta, gamma, perdón. Entonces, pero vemos que después del nacimiento, esta globina gamma va disminuyendo su síntesis significativamente, ¿no? Ya queda casi nada en la etapa del adulto, porque la hemoglobina fetal ya pues deja de sintetizarse, ¿no? Y solo queda en menores concentraciones. Pero acá surge la síntesis, ¿no? Después del nacimiento en grandes concentraciones de cadena beta. Entonces, ¿qué queda? En el adulto queda la cadena alfa, cadena beta, bueno, pues hasta el término de nuestra vida, ¿no? Cadenas alfa, cadenas beta que constituyen la hemoglobina. ¿Qué hemoglobina? Hemoglobina A1. Durante el embarazo, el feto produce principalmente hemoglobina fetal, ¿no? La hemoglobina fetal comprende 2 subunidades de globina gamma y 2 alfa, ¿no? La hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad. Esta parte es bien importante porque vamos a entender, por eso es que en los neonatos, cuando le medimos la hemoglobina, siempre va a tener altas concentraciones, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay una gran actividad todavía hematopoyética, eritropoyética, pero también hay que tener en cuenta esta característica que tiene la hemoglobina fetal, ¿no? Que tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A, lo que permite que el oxígeno fluya, ¿no? De la circulación materna a la fetal a través de la placenta y constituye el 2 al 3% de la hemoglobina en el adulto. Esta es una característica importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que tiene mayor afinidad, ¿no? Por el oxígeno. Y esto es necesario, ¿no? Para la sobrevida del feto. La hemoglobina A, la forma adulta más común de hemoglobina, comprende 2 subunidades de globina alfa y 2 beta, ¿no? Constituye el 95-98% de la hemoglobina del adulto. Y la hemoglobina 2 es una forma adulta menos común de la hemoglobina, comprende 2 subunidades de globina alfa y 2 delta, ¿no? Constituye el 1 al 3% de la hemoglobina del adulto. Aquí otra vez vemos, ¿no? Lo mismo, altas concentraciones de globinas gamma y alfa. Entonces, la gamma y la alfa que forman la hemoglobina fetal. Pero después, con el nacimiento, cae significativamente la hemoglobina gamma, que es parte de la hemoglobina fetal, y más bien se incrementa la síntesis del beta, ¿no? Y entonces, entre el beta y el alfa, para toda la vida nos acompaña, que constituye la hemoglobina A1. Bien, entonces hay tipos de hemoglobina que pueden ser patológicas, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina S, ¿no? La hemoglobina S es una hemoglobina alterada genéticamente presente en la anemia de células falciformes. Entonces, esos hematíes que tienen forma de os, que ya vamos a hablar más adelante en hematología 2, pero de todas maneras, cuando hablemos de hemoglobina, pues de todas maneras hay que tener en cuenta, ¿no? Que esos trastornos se pueden dar. Entonces, ocurre que en esta enfermedad la hemoglobina se torna rígida y tiene una forma de os, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque aparece, o sea, hay presencia de esta hemoglobina, que es una hemoglobina alterada, donde había una sustitución de un ácido glutámico por una valina. O sea, había
había una sustitución en donde yo le había manifestado que los aminoácidos de las globinas de la cadena tienen que conservar una secuencia ordenada, pero cuando hay translocaciones, sustituciones, como en este caso de la hemoglobina S, pues aparece esta hemoglobina que es una alteración que conlleva una enfermedad que se llama anemia falciforme, ¿no? La hemoglobina fetal es una hemoglobina característica del feto. La oxihemoglobina es la que representa la hemoglobina que se encuentra unida al oxígeno, ¿no? Y la metahemoglobina es la hemoglobina con un grupo hemo con hierro en estado férrico, ¿no? Es una hemoglobina oxidada, ¿ya? La carbaminohemoglobina, ¿no? Se refiere a la hemoglobina unida al CO2. O sea, cuando la hemoglobina se une al CO2, se forma la carbaminohemoglobina. La carboxihemoglobina, cuando la hemoglobina se une el monóxido de carbono, o sea, hay que diferenciar, ¿no? El CO2 es digamos, el gas, por cierto, tóxico que genera nuestro organismo como producto del metabolismo, pero el gas tóxico que se genera como producto de la combustión de las fábricas, de los buses, de las quemas de basura, ese se llama monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, miren, es letal y y en grandes concentraciones, ¿no? 40%. ¿No? Entonces el CO2 presenta una afinidad, y yo le he dicho que muchas veces mayor afín que la hemoglobina, ¿no? Entonces, 200 veces tiene mayor afinidad que la hemoglobina, ¿no? Que el oxígeno, ¿no? Entonces, el CO2 presenta una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina desplazándolo fácilmente, ¿no? Produciendo hipoxia tisular, pero con una coloración cutánea normal, ¿no? Produce coloración sanguínea fuertemente roja. ¿Ya? Entonces, si estamos en un ambiente donde se genera la quema y es un ambiente cerrado, nuestra hemoglobina si hay todavía poco oxígeno, ese poco oxígeno quizás no lo capte, sino más bien va a tener mayor afinidad, 200 veces lo va a captar el monóxido de carbono, y por eso que nos intoxicamos y hasta podemos morir, ¿no? Con el monóxido de carbono. Después la hemoglobina glicosilada es la hemoglobina, ¿no? Presente en patologías como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Resulta de la unión de la hemoglobina con carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con funciones ácidas con el carbono 3 y 4, ¿no? Bueno, entonces la hemoglobina glicosilada también es un parámetro que medimos en el laboratorio y que nos da cuenta en el promedio de vida del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, que mide 120 días, 3 meses, vemos y calculamos, medimos esa concentración de cuánto se puede, en porcentaje, ¿no? Se puede haber incrementado. Si pasa de 6, de 7%, ya es como una diabetes, ¿no? En la mioglobina, la mioglobina es un monómero. Bueno, la mioglobina es la hemoglobina de los músculos, ¿no? Esta hemoglobina, la mioglobina es la que le da energía y la que le oxigena a los músculos. Entonces, la pregunta es, ¿esta mioglobina de dónde obtiene el oxígeno? La mioglobina, a diferencia en cuanto a su estructura, a diferencia de la hemoglobina, ya tenemos claro que la hemoglobina es un tetrámero, no tiene 4 cadenas polipeptídicas. La mioglobina es un monómero, solo se constituye de una sola cadena, ¿no? Una sola cadena de globina. Y obtiene el oxígeno también de la hemoglobina, ¿ya? No es que va al pulmón, ¿no? Sino la mioglobina obtiene el oxígeno de la hemoglobina para oxigenar y darle energía a los músculos, ¿no? Las hemoglobinas embrionarias, Gober 1, Gober 2 y Portan solo están presentes en el embrión. Ya, bueno, en cuanto al catabolismo ya de la hemoglobina, ¿no? O sea, cuando se destruyen los eritrocitos viejos en el sistema macrófago, de los macrófagos, ¿no? Tisulares, principalmente en el vaso, el hígado y la médula ósea, el macrociclo de la hemoglobina es cortado oxidativamente por una de las dobles ligaduras para dar el complejo biliverdina, hierro, proteína, ¿no? Entonces, la enzima principalmente es un subtipo de oxigenasa de LEM y se forma monóxido de carbono en el proceso, ¿no? La porción globina de la molécula de hemoglobina se separa y el LEM se convierte en biliverdina. Bueno, el catabolismo, ya lo había señalado, ¿no es cierto?, que después de la destrucción de la hemoglobina se libera hierro, ese hierro se recicla, el hierro que se libera, bueno, ¿dónde se produce esa destrucción? En los macrófagos, ¿no? Entonces, dentro de los macrófagos se destruye el glóbulo rojo y libera el hierro. Una parte de ese hierro se queda en el macrófago, dentro del macrófago, en forma de ferritina.
Y cuando se necesita, ¿no es cierto? Ese hierro del que está ahí, que digamos se recicla, que se puede reciclar, ese hierro en caso de necesidades, pues sale del macrófago a través de la ferroportina, ¿no? Que es como el portero, que libera al hierro, que está en forma de ferritina, que es la forma del hierro que tiene nuestro organismo de reserva. Entonces ese hierro es transportado por la transferrina, que es el vehículo, y se lleva a la médula donde se requiere para la síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Así es. Una buena parte, un buen porcentaje del hierro que tiene nuestro organismo, justamente es lo que se recicla, ¿no? Es lo que se recicla de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿ya? Bueno, entonces acá en este cuadrito también podemos explicar justamente el catabolismo, ¿no? De la hemoglobina. Entonces la hemoglobina que se destruye libera tres componentes, ¿no? Las cadenas, por un lado a la izquierda vemos, ¿no? Las cadenas de proteínas, y las cadenas de las proteínas, cuando se destruyen estas cadenas, pues ¿qué liberan? Los aminoácidos, ¿no? Por otro lado, el hierro que se libera, ¿no? El hierro que se libera, pues es transportado por la transferrina como hierro férrico, y luego por un proceso cambia a ferroso, ¿no? Y luego, pues, se requiere para la síntesis, ¿no? de nuevas hemoglobinas, ¿no? O sea, se reutiliza, en la médula se reutiliza este hierro que se ha reciclado como producto de la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues los componentes de la porfirina, ¿no? Los componentes de la porfirina, que lo que va a generar es la formación de bilirrubina, ¿no? Y la bilirrubina, por el ácido glucurónico, ¿no es cierto? Se genera la conjugación por el ácido glucurónico, y entonces después de la conjugación, ¿no? Se excreta como urobilina o urobilinógeno por la orina y estercobilina por las heces. Y así termina, ¿no? Pero acá que quede claro que, bueno, se recicla, ¿no? Elementos importantes, aminoácidos y hierro, pues eso se recicla. Bien, acá un poco de las anormalidades de la hemoglobina. Bueno, las hemoglobinopatías, así ya estamos terminando, son trastornos que afectan la estructura de la función o la producción de la hemoglobina, ¿no? Entonces, las hemoglobinopatías son principalmente dos trastornos. Por ejemplo, cuando hay presencia de hemoglobina S, donde hay una sustitución, ¿no? De aminoácidos, como hemos dicho, de un ácido glutámico por una valina, por ejemplo, y también hay otra hemoglobinopatía que constituyen las talasemias, ¿no? Las talasemias, donde se caracterizan cuando hay una síntesis defectuosa o una síntesis total de una de las cadenas, o pueden ser más de una cadena, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de las betas, se generan las beta-talasemias. Cuando hay una deficiencia de las alfa, se generan las alfa-talasemias. Puede haber un mixto, una talasemia alfa-beta-talasemia, ¿no? O incluso combinaciones con las talasemias y las presencia de hemoglobina S, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así. Y constituyen anemias hemolíticas hereditarias, ¿no? Y le dejo este cuadrito donde están las clasificaciones de las hemoglobinopatías. Vayan repasándolo como una introducción a lo que va a ser ya más adelante cuando hablemos de patologías, ¿no? Acá están todas las hemoglobinopatías, las talasemias, las variantes y todo eso, ¿no? Acá está, este es un cuadrito del libro de Harrison, ¿no? De medicina interna, donde están también algunas hemoglobinopatías anormales con alteraciones de la síntesis en la función. Y acá para señalar, ¿no? De que las hemoglobinopatías, en cuanto a incidencias, estamos hablando ya de los trastornos de las hemoglobinas, pues se da más en el Mediterráneo, en el África, en Asia, pero ahora ya no es tanto así, ¿no? Por la globalización, la gente migra y migra con todos sus trastornos genéticos, y entonces esto se va haciendo cada vez más mundial, ¿no? Entonces ya no es tanto decir que las anemias falciformes o las talasemias son solamente del Mediterráneo o del Asia o de África, sino ya muchas veces en nuestros medios ya cada vez con mayor frecuencia estamos encontrando estos trastornos, y por eso que los profesionales del laboratorio tenemos que estar preparados para reconocer estos trastornos que se generan justamente en las células de la sangre, y determinar sus patologías, ¿no? Bien, y acá les dejo, esta es la última lámina, ¿no? Acá tenemos, este es el título de este artículo, muy importante, muy interesante, les aconsejo que lo lean. Es la hemoglobina, una molécula modelo para el investigador, ¿no? Así se llama el artículo, acá está el link. Este artículo tiene como objetivo realizar una revisión de la hemoglobina, una de las proteínas más estudiadas y caracterizadas. La hemoglobina es una proteína muy importante en biología,
aunque los primeros trabajos se escribieron en el siglo XIX, ¿no? Hoy en día se muestran muchos descubrimientos sorprendentes como las nuevas globinas, ¿no? La neuroglobina, ¿qué es esto, no? Entonces quiero que lo revisen, la citoglobina, ¿no? Y las interacciones del óxido nítrico, además las hemoglobinopatías. ¿Qué importancia tiene este óxido nítrico? Muy importante. Además, las hemoglobinopatías son un desafío para la medicina para aplicar la investigación básica al cuidado del paciente, ¿ya? Entonces, miren, le estoy dejando el link, acá está el artículo, y de este artículo ustedes van a presentar un mapa conceptual, ¿ya? Y esto va a ser para tarea académica de este tema. Bien, esta ha sido la última diapositiva, estimados estudiantes, doctores. Otra vez les dejo acá con la imagen de Bien, nuestro país muy lindo. bien, Gracias. profesor Lazón, te agradezco mucho. Pero para podernos ordenar un poquito y que no se rompa un poquito la cabeza, mucho de la clase ha tenido un papel más que todo informativo. En el examen no vamos a tomarle cuadros, los cuadros que ha mostrado el profesor, vamos a tomarle cosas puntuales. Por ejemplo, algo que debemos rescatar tremendamente es que no vamos a tomar nada de lo que es anormal. O sea, lo que ha hablado la última parte es solamente de tipo informativo porque esas preguntas que pueden salir de la última parte es para hematología 2, que se estudian todas las patologías, ¿ya? Todas las patologías hematológicas. Por otra parte, también mencionar de que tengan en consideración para que quede, porque un examen no es solamente medir el conocimiento, sino también tiene un rol fundamental en la enseñanza. Para que quede, vamos a decir así, impregnado en los estudiantes la importancia de algunos puntos. Lo más importante es que la hemoglobina sirve al destruirse, sirve de materia prima para la formación de nuevas estructuras hemoglobínicas. O sea, un hematíe se rompe y automáticamente el contenido, el hierro, el contenido de todo el hematíe va a ser netamente reutilizado, o sea, un reciclamiento, que es importante que usted lo advierta. Entonces, en el examen generalmente vamos a ser muy puntuales, ¿ya? El profesor Lazón tiene ahora el compromiso de presentar, como le ha dictado la clase, de presentar 2, 3 preguntas, o 4, 5, etcétera, de hemoglobinas, y tiene que ser puntual y no referirse pues a que uno va a pedirle que memoricen los cuadros que han mencionado, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, delegada, profesor Soto, algún alcance? ¿Alguna pregunta de los alumnos, por favor? Sí, Sí. profesor, tenía una pregunta. Profesor Lazón estaba mencionando tipos de hemoglobina como hemoglobina y varios tipos de hemoglobina y quisiera saber si todas esas hemoglobinas se procesan en laboratorio. Sí, todo ese tipo de hemoglobinas se procesan en el laboratorio, pero con una técnica especial, no por hematología. Lo realiza el área de inmunología o de serología. ¿Por qué? Porque se hace por medio de un proteinograma electroforético. O sea, no proteinograma, una hemoglobina por un método electroforético. Significa que bajo ciertas condiciones, la muestra es sometida a un potencial eléctrico y van a migrar en diferentes etapas y ahí es donde se va a determinar. Entonces, hay un método de electroforesis, ¿no? Entonces ahí es donde se va a determinar. Generalmente ya lo ha mencionado y aquí está mencionado también que hay una hemoglobina netamente característica de la etapa fetal, que es la hemoglobina F. Eso no lo vamos a ver en adultos, pero existen patologías en que sí persiste, ¿no? Entonces, todas esas hemoglobinas generalmente son estudiadas fuera del ambiente o del área de hematología, ¿no? Es parte de otra especialidad, ¿no? Profesor Lazón, no sé si tenga algo que agregar. Sí,
Adelante, doctor Soto, primero, después ya Hay una cosa, también. comentario, el tema es muy extenso, muy interrelacionado con otras disciplinas, y quería recalcar a los estudiantes que la fisiología es básica para comprender lo que ya le viene pronto. Y poner como ejemplo complementario que la estructura es fundamental y que inclusive hay estructuras que son incompatibles con la vida. Muchos óbitos fetales son por estructuras anormales como hemoglobinas inestables. Luego la regulación es como por genética, bioquímica, física. Y me acordaba de solo ejemplo, la ley de FICK, que interrelaciona la, el eritropoyetina con la saturación de oxígeno y el 2,3 y fuego glicerado. Hay mucho que hablar sobre este tema que es tan interesante, pero se ha avanzado bastante en la terapéutica moderna, ya se verá en su momento. Y realmente eso, recalcar, recuerden lo que han escuchado y revisen fisiología. La aplicación viene por sí misma. Me faltaría tiempo para hablar un poco más, pero es lo fundamental que quería explicar, doctor Prado. Gracias, gracias. Pero hay un término que Sí, el doctor ha mencionado, ¿no? Y yo siempre les he dicho, ¿no? En medicina y en todo el ambiente médico hay un idioma especial, ¿no? Que generalmente una palabra, dos palabras indican mucho, una frase. Y él ha mencionado el término óbito fetal. El término óbito fetal se refiere a la muerte de un feto, o sea, de un bebé, antes de que nazca, ¿ya? Y generalmente es después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas se llama aborto espontáneo, ¿ya? Por favor, quiero que no que centralicen esto, ¿ya? Óbito, feto, después de las 20 semanas. Aborto fetal, antes de las 20 semanas. Y entonces, por qué sucede esta muerte fetal? Porque, como lo ha mencionado el profesor, hay un mecanismo también de control de calidad interno de nosotros o de la madre, ¿no? En donde no puede avanzar el crecimiento y la formación de un individuo si es que no cumple los requisitos anatómicos, ¿no? Y muchas veces las amenazas de aborto que pueden haber, a veces son controladas a veces contra la naturaleza, ¿no? La naturaleza de la madre quiere expulsarlo porque hay fallas y muchas veces por el ánimo de salvar la gestación, se llega a concluir y cuando nace, pues nace un niño de repente con alteraciones muy marcadas, ¿no? Que inclusive a veces va a ser algunos incompatibles con una adecuada calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Cuando hablemos de términos así que ustedes no conozcan, vamos a tratar de, no digo de traducirlos, sino de ampliarlos, ¿ya? Profesor Lazón, por favor. sí, sí, doctor. Estimados estudiantes, a la pregunta de la señorita, primero señalarles, ¿no? Que la hemoglobina en general, o sea, la concentración de hemoglobina es una prueba de rutina como parte del hemograma, ¿no? Se mide la hemoglobina. Nos pueden pedir también solamente hemoglobina, ¿no? Cuando los médicos necesitan la hemoglobina, pues también analizamos en el laboratorio y medimos la concentración de hemoglobina a través del método de la cianometahemoglobina, que es el método convencional. No lo hemos puesto acá, esto es un poco más la teoría, pero ya en la práctica le vamos a dar la técnica de la medición de la hemoglobina. Eso es respecto a la medición de la hemoglobina en general, ¿no? La concentración de hemoglobina, y que tanto para el hombre, para la mujer, en los niños, las concentraciones pueden variar, ¿no? Incluso pueden variar por cuestiones de altura, ¿no? Por edad, por sexo, o sea, digamos, cada etapa tiene su concentración determinada en cuanto a los valores de referencia de hemoglobina. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando hemos hablado ya
Esto es solamente como una introducción, el doctor Prado lo está señalando muy bien, no estamos en patologías, solamente di algunas pequeñas señalizaciones para ver más la importancia, ¿no? De qué importante es conocer la hemoglobina y relacionar con algunos trastornos, que de lleno se va a hablar en hematología 2. Entonces, pero para referirnos, por ejemplo, ¿no? De esta hemoglobina S, hay hemoglobina SC, hemoglobina D, hemoglobina S, ¿no? O sea, a veces hemoglobinas son de trastornos y la pregunta era si se medían. Y el doctor lo ha señalado muy bien, ¿no? No es una prueba hematológica, es una prueba de inmunología, de laboratorio de inmunología, la corrida electroforética. Entonces, normalmente ya se conoce, ¿no? Ya se tiene establecido los patrones que a través de ese método de la electroforesis se conocen tanto de la hemoglobina A1, hemoglobina 2, de la hemoglobina fetal. Entonces, característicamente, las corridas electroforésicas ya señalan esos patrones que ya las conocemos. Pero cuando se sale de esos patrones, cuando aparecen otras hemoglobinas, entonces se evidencia ahí. Y es así como se diagnostica, ¿no? Pero para eso, primero, ¿qué cosas nos piden? La medición de la hemoglobina. Y después la evaluación de la conformidad morfológica de las células sanguíneas a través del hemograma o a través del estudio de fotis de lámina periférica. Cuando se encuentra alguna alteración a nivel de la concentración de la hemoglobina o alguna patología que puede ser patognomónico o que señale alguna de estas presencias de estas hemoglobinas anormales, entonces recién los médicos piden estas pruebas especiales, estas pruebas más específicas de las hemoglobinopatías. Eso es la respuesta para la luna a su pregunta, doctor Prado. Gracias, Bien, profesor. bien, bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Otra pregunta? Yo recalco siempre de que las clases deben ser no un monólogo, por favor, ¿ya? No siempre el profesor termina de dar todos los conocimientos. Entonces, por favor, si hay interrogantes, es el momento, ¿ya? Bien, al no haber mayores preguntas, damos por concluida la clase y recordamos que la próxima semana, en la práctica, nos vamos a dedicar la última, ya esta última, el lunes, culmina la segunda práctica de toma de muestra, ¿ya? No pueden haber, pues, no puede haber de ninguna manera, fallas como la que hubo, ¿no? El lunes pasado, en donde, no se encontró la vena, o dos, en que, hubo prácticamente, una extravasación de sangre de la aguja fuera en la ropa de los alumnos, etcétera, del operador, etcétera, ni del paciente, ¿ya? Explicamos la otra vez, inclusive en clase, que nosotros aquí en la clínica hemos tenido que hacer una reparación económica cuando se le ensució de uno o dos puntos de sangre a la blusa de una paciente que según ella era muy fina. No aceptaba de que la blusa sea llevada a la lavandería, quería que le paguen. Entonces tuvimos que pagarle. Inclusive muchas veces las inadecuadas tomas de sangre o los moretones no provienen pues no son propiedad o producto de una mala práctica, sino por desconocimiento de algunos conceptos o de alguna información que debemos entregarle. El día lunes yo voy a llevar una hoja informativa de lo que nosotros hemos tenido que crear aquí en la clínica como conocimiento informado para que el paciente sepa, pues hay pacientes que se quejan inclusive de que presentaron dolor. Oiga, ¿quién no va a tener pues dolor cuando le sacan le pinchan pues con una aguja, ¿no? Y eso también está en el libro de reclamaciones, ¿no? Que al sacarle la sangre le produjo dolor. Entonces, todas esas cosas tenemos nosotros que ver la forma de motivar al operador para que sea informado el paciente adecuadamente y de esa manera no tener la insatisfacción. Bien, entonces la próxima semana el grupo 1 culmina con la segunda clase toma de muestra y el grupo 2 iniciamos toma de muestra y después ya viene la parte más importante que ya comenzamos a hacer coloración, estudio de morfología, contaje de muestra, contaje
de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, etc. Bien, al no haber más preguntas, damos por concluida la clase. Buenos días y que tengan un buen fin de semana. Doctor Prado, ¿me escucha? Sí, sí, Eh, claro. sí, ya para culminar, solamente quiero referirme en el sentido de que, estimados estudiantes, ustedes procuren aprovechar este equipo de docentes. El doctor Soto ha hecho un excelente aporte. El doctor Prado, lo que le quiero decir es que tiene muchos años de experiencia. El doctor Soto es hematólogo, toda su vida ha trabajado en hematología y tiene mucha experiencia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento incluso. Entonces hay preguntas que pueden surgir y que quisiera que ustedes tengan mayor actividad y aprovechar a estos profesionales. El doctor Prado es patólogo, muchísimos años de experiencia, la doctora Catalina, el profesor Wilmer. Entonces, esos ejercicios que hacemos cuando hacemos las prácticas en conjunto, en grupo, ahí es donde ustedes tienen que aprovechar al máximo. Lo digo como futuros colegas que van a ser ustedes tecnólogos médicos, ¿no? Entonces, este equipo mixto de profesionales con mucha experiencia deben ser aprovechados. Ustedes analícenlo y recapaciten en el sentido de que tienen que participar un poco más, ¿ya? Eso es lo que quería decir este doctor Prado, estimados estudiantes. Muchas gracias por todo, doctor Soto, un gusto saludarlo. Hasta luego. Gracias, doctor Soto. Gracias. Doctor Soto. Bien, chicos. Bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Doctor Prado. Buen fin de semana, hasta Hasta luego, luego. estudiantes, Hasta luego. doctores, un gusto. Hasta Feliz. luego. Muchas gracias. Doctor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, docentes, gracias. Hasta luego, gracias. Yo tenía las llaves, ya no las encuentro.